Queridos amigos de Canal 45, comenzamos hoy un nuevo programa, Guadalquivir 115, que como ya saben todos ustedes, edita el Instituto Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. Hoy vamos a entrevistar a Curro Romero, que es secretario del SAP, Sindicato Andaluz de Trabajadores de la provincia de Jaén. Hola, Curro. ¿Qué tal? Manolo, ¿cómo estás? Pues bien. Bueno, les voy a decir algunos datos o biográficos de Curro para que lo sepan todos ustedes. Curro Moreno, o como ya he dicho anteriormente, es secretario de la provincia de Jaén del Sindicato Andaluz de Trabajadores, más conocido como SAL, y de él vamos a resaltar esta semblanza. La Asamblea Territorial del Sindicato Andaluz de Jaén, SAP, eligió a Curro Romero como nuevo portavoz del sindicato, tras el cese de Andrés Bódolo. El nuevo dirigente es licenciado en Historia, se afilió a la formación en 2008, época en la que también perteneció a la Organización Juvenil Andaluza Jaleo, de la que fue portavoz entre 2013 y 2015. El sindicato le define como un joven tan comprometido con la situación social, que ha participado en todas las luchas que se dan en la ciudad, en la provincia de Jaén y en Andalucía, lo que le ha llevado, agrega a la central, a sufrir, junto con muchos otros compañeros y compañeras, la represión del régimen. Represión que se traduce en multa y solicitud de años de cárcel. En concreto, Curro Romero está, según informa el SAP, a la espera de juicio por expropiación de alimentos de un supermercado, cuyo objetivo tuvo el ayudar a personas en situación muy precaria, acto por el que le piden 5 años de cárcel. De su situación y de la actuación de las acciones que lleva actualmente el sindicato hablaremos seguidamente con él. Bueno, pues dicho esto, Curro, quisiera que nos definiera de una manera clara para que aquellos que nos conozcan todavía lo sepan, ¿qué es el SAP, el Sindicato Andaluz de Trabajadores? Bueno, pues el SAP es un sindicato que nace de la unión de varios pequeños sindicatos que funcionaban en partes distintas de Andalucía, y nace pues para ser un sindicato asambleario, como somos, un sindicato anticapitalista, un sindicato de clase y un sindicato que nos definimos como nacionalistas andaluces. Nuestro marco de actuación es Andalucía. Es Andalucía. Por tanto, de amarillo, de sindicato amarillo no tenéis nada, ¿no? Bueno, intentamos no serlo. Eso no es una cosa que nosotros nos definamos, ¿no? Sino lo que tiene que hablar por nosotros es nuestros actos y nuestro día a día y nuestra cotidianidad. Entonces yo creo que a día de hoy todavía no somos un sindicato amarillo, ni muchísimo menos, ¿no? Muy bien. ¿De dónde nace el SAP y con qué aspiraciones y objetivos? ¿Tuvo un antecedente el SAP? Bueno, pues el SAP, como he dicho, yo también quisiera aclarar que dentro de lo que de si somos un sindicato amarillo o no, nuestra mayor virtud a día de hoy, y yo hablo sobre todo por Jaén, aunque también sí, por el sindicato en toda Andalucía, es que nosotros sabemos de lo que hablamos. Nosotros no somos profesionales del sindicalismo, sino que somos trabajadores y trabajadoras organizados. O sea, somos trabajadores que dedicamos parte de nuestro tiempo libre a la labor asociativa, a la labor sindical, y no solo parte de nuestro tiempo libre, sino que allí donde trabajamos pues intentamos llevar el sindicalismo al centro de trabajo y ejercer pues la lógica que el sindicato tiene dentro de nuestros puestos de trabajo y de las empresas en las que estamos. ¿Y cuáles son actualmente, Curro, o las luchas principales que lleváis tanto en Jaén como en Andalucía? Bueno, pues empezando por Jaén, nosotros ahora mismo hemos iniciado antes del verano, iniciamos una campaña por los derechos laborales dentro de la hostelería. Sí. He traído el cartelito que está aquí, el cartel de la campaña, que como se lee pues pone hostelería digna, porque se viene apreciando de que al final un poco lo que había antes de la crisis, el peso que tenía por ejemplo la construcción, ahora mismo está siendo sustituido por el sector servicios, pero un sector servicios en el que los palos al final siempre nos los llevamos los pobres, y en el que hay muchos que están haciendo grandes fortunas, grandes beneficios a costa de la precariedad
y a costa de incumplir los convenios en la hostelería. Entonces, una de las luchas principales que estamos llevando ahora a cabo es difundir este decálogo que lo he traído también, de los derechos básicos que tenemos los trabajadores de la hostelería, como digo. Se está repartiendo por todo Jaén, por todos los bares de Jaén, las zonas principales. Porque es que no se cumplen ni los derechos básicos, ¿no? No se cumple, nosotros lo que detectamos es que no se cumple apenas nada de lo que recoge el convenio, y sobre todo pues que donde los negocios, donde hay representación y donde hay representación sindical ante la empresa, donde hay delegados de personal y donde hay, pues la mayoría sindical que hay ahí, pues tampoco es que haga una gran labor por defender los convenios y los derechos de los trabajadores, ¿no? A lo mejor en empresas más grandes, en hoteles y eso, pues, como hemos visto el conflicto allí en el Condestable, pues sí, pero en negocios de 5 o 6 trabajadores, negocios más pequeños. ¿Y qué ha pasado en el Condestable? La situación es, pues en el Condestable, el conflicto de las camareras de piso, porque se le estaba incumpliendo el convenio, algunas han sido despedidas y se está en conflicto ahora mismo, un conflicto que está gestionando Comisión Obrera, que es quien tiene representación allí, pues porque ellas protestaron porque no se le estaba cumpliendo, nada el contrato, de lo que son sus derechos básicos. Caray. Y otra de las campañas que estamos llevando ahora a cabo desde el sindicato es en Valeo. Valeo es uno de los, para la Diputación y para tal, y para los poderes fácticos, es el apoyo de la Corona dentro emblema, de Jaén, pero otra empresa, igual que todas las joyas de la Corona que tanto también paga en Andalucía, sueldo basura, ¿no? Que está sustentada sobre la precariedad y sobre la sangre y el sudor de los trabajadores. En Valeo hay más de 2.500 trabajadores, más los tantos miles que haya en las más de 50 empresas auxiliares que hay allí, que es donde, sobre todo, más que en Valeo, la empresa matriz, es en las empresas auxiliares donde nosotros detectamos situaciones. Es curioso que yo, antes de jubilarme, trabajé muchos años en Valeo, y antes de la burbuja, y es curioso que en aquella época se pagaban bastante bien y dignamente a los trabajadores, cosa que no, por lo visto, no sucede ahora. Ha ido a menos. A menos, y sobre todo, ya digo, todo lo contrario. Las empresas auxiliares y en los centros especiales de empleo, que son centros subvencionados por la Junta de Andalucía, supuestamente para que contraten a gente con discapacidad, para adaptar las condiciones de trabajo a la posibilidad de esas personas, al final lo que estamos detectando es que hacen el mismo trabajo que los trabajadores de Valeo, incluso a un ritmo superior, cobrando la mitad y encima siendo empresas subvencionadas por la Junta. Entonces, es un fraude tremendo. Lo están sobreexplotando, entonces. Es un fraude tremendo. Se está haciendo un negocio con la discapacidad que es totalmente abominable y que nosotros pues ya hemos denunciado en bastantes empresas, hemos tenido conflictos en bastantes empresas y vamos a seguir trabajando e incidiendo allí para que eso deje de pasar. Claro. Y Curro, ¿cuál es la situación económica, social y política de Andalucía y cómo afecta en general al pueblo trabajador? Bueno, pues la situación viene siendo la de que la recuperación de la que tanto hablan, pues es una recuperación falsa. Aquí no ha terminado de llegar. Y es una recuperación para los mismos que nunca han necesitado recuperación, porque nunca han pasado fatiga ni durante la crisis, ni antes ni después. Y estamos viendo ahora mismo que eso se traduce en que es verdad que hay más trabajo del que había en los años duros de la crisis, entre 2007 y 2012, pero es un trabajo que nos hace ser pobres aún trabajando. Nosotros no llegamos a fin de mes, en la mayoría de los casos, o en gran parte de los casos de los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Y qué menos que un trabajador que está trabajando todo un mes que pueda alimentarse a ella y a su familia. No que no tenga ni... Pero el cumplimiento ahora con el salario mínimo sigue siendo también una realidad al que muchas personas no llegan, incluso teniendo trabajo a jornada completa. ¿Y la situación política de Andalucía, tiene conciencia Andalucía de su propia identidad bueno, yo creo que en Andalucía ese aspecto, como territorio está abandonada de la mano de Dios, como se suele decir? En ese aspecto, pues la verdad que en 40 y tantos años que hay después del franquismo, pues ha habido un retroceso también, yo creo que bastante importante. Y ha habido
culpables con nombre y apellido. Claro. Aquí nosotros, y cada uno pues tiene que hacerse responsable de lo suyo. Ha habido 40 años casi ininterrumpidos de gobierno del PSOE, en los que se ha trabajado mucho Se ha borrado la conciencia. para que esa conciencia desaparezca o se tergiverse o hayan hecho mucho porque el pueblo andaluz no sea capaz de pensarse a sí mismo, si no en relación con España, sino en relación a algo más grande que supuestamente pues, nos tiene que proteger y sin eso no seríamos nada y estaríamos en la miseria. Cuando estamos hablando de que tenemos la tierra más rica de Europa, tenemos población suficiente, incluso más que muchos países más pequeños que Andalucía, que hay en Europa, un gran litoral para vivir aquí si lo que se produce y lo que sale de aquí se queda aquí, se distribuyera bien entre toda la población de aquí y no entre 4 que siguen siendo los mismos de siempre, desde hace 500 años. Yo lo que recuerdo, porque participé en ellas, las famosas manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, en que más de 3 millones de andaluces salimos a la calle, en que había una conciencia social y que pensando en Andalucía y teniendo una Junta de Andalucía que trabajara por Andalucía, pues podríamos salir del vagón de cola en el que estábamos y que por cierto seguimos estando. Sin embargo, no solamente no se ha aprovechado para recuperar Andalucía, sino que al final la Junta de Andalucía con el gobierno del PSOE ha servido para aculturizar a los andaluces, ¿verdad? Y eso al final pues incluso se ha vuelto en su propia contra porque a día de hoy están gobernando los que incluso no querían, los que se opusieron a esas movilizaciones del 4 de diciembre, los que se opusieron y pidieron votar que no en el referéndum, los que pusieron la pregunta que pusieron en el referéndum para que nadie se enterara de Andaluz dice no es tu referéndum. Exactamente, esos son los hijos y los nietos de esos son los que hoy están gobernando, que ni creen ni han creído nunca en Andalucía, ni en su existencia, ni en su necesidad de ser un pueblo soberano. Pero sí que ponen la mano para cobrar los buenos sueldos que les pagan. Eso sí. La Junta, lo primero que hicieron nada más llegar fue subirse los sueldos, como hacen casi todos, pero que no creemos en la autonomía de Andalucía, no creemos en la Junta de Andalucía, pero como de la Junta de Andalucía y pongo la mano. Claro. Y en Andalucía la agricultura siempre ha tenido un papel importante. ¿Cuál es actualmente su situación y la de la gente que vive en ella? Bueno, yo creo que básicamente del jornalero andaluz. Empezando por el modelo agrícola el modelo agroalimentario que se está implantando en Andalucía, yo creo que esto siempre ha sido al final un campo de experimentación y desde que entramos o desde que nos metieron con calzador en la Unión Europea, más todavía. Y a día de hoy pues estamos viendo como cuando uno va por la carretera camino para Córdoba o se mueve por cualquier parte de Andalucía, pues estamos viendo como esos olivares ultraintensivos son cada vez más frecuentes y más amplios, como los campos de pistachos y de almendros, cola de almendros que se han arrancado en Andalucía, otra vez vuelven a estar por muchísimos sitios y van a convertir a Andalucía en un solar en el que se dé una agricultura sin agricultores, en el que haya 4 que se repartan la tierra y en la que esto sea pues, un sitio para extraer materia prima, porque nos van a poner almendros, nos van a poner pistachos, pero ni los tostaderos de almendros ni los tostaderos de pistachos van a estar aquí, van a estar por ahí y esto simplemente aquí se va a coger la materia prima, que la van a coger 4 con 4 máquinas. Y el resto, pues nos tendremos que emigrar, tendremos que malvivir, nuestros pueblos se vaciarán y aquí pues se quedarán 4 además es absurdo que se repartan el pastel. Que teniendo ya varias provincias andaluzas olivar suficiente, que por ejemplo tierras muy feraces de la campiña de Córdoba son excelentes para el cereal, cuando somos deficitarios de cereal, pues se planten olivos. O en el mismo valle del Guadalquivir, un valle tan rico y tan feraz, que se planten olivos, es una barbaridad, ¿no? Una auténtica barbaridad y sobre todo que a esto pues está contribuyendo todo el gobierno andaluz está contribuyendo a que eso pase. Tú te paseas por Espoliva, yo que he estado este año montando allí, están trabajando de montaje y tú veías como la Universidad de Córdoba, la Universidad de Jaén te vendían las bondades del olivar ultraintensivo y dices, bueno, pero la universidad no se supone que está para trabajar en favor de la sociedad. Claro. ¿Qué favor a la sociedad le hace
un olivar en el que antes podían trabajar 100 o 200 personas o 300, y ahora un tío con una máquina y un tío con un tractor te hacen todo eso. Los otros 298, ¿de qué vamos a vivir? Pero también, la universidad está al servicio del capitalismo y de ese modelo, y no al servicio del pueblo. Pero también el flaco favor que le hace a los animales, porque en los olivares intensivos, Claro, que incluso ya han empezado a recolectar con las grandes máquinas de noche, pues hacen una masacre de pájaros cuando están durmiendo tremenda. y ahora mismo también que estamos con las movilizaciones que ha habido tan importantes por el tema del cambio climático, del calentamiento global, eso, no hay nada que favorezca más el calentamiento global que ese tipo de agricultura, que al final nos convierte en un desierto humano, sí, animal y vegetal, gasta una barbaridad de combustible, gasta una barbaridad de agua, y en los beneficios de todo eso, como vuelvo a repetir, pues se lo quedan 4 y no se distribuye entre la sociedad. Entonces, y la población en general se empobrece. Y la población en general se empobrece, y Andalucía se va hacia más todavía, que hay que recordar que a día de hoy son más de 2 millones de andaluces y andaluzas los que no se pueden buscar la vida aquí y están por ahí repartidos por el mundo, Sí, buscándose un cacho. Es curioso porque cuando yo era joven, pues yo también estuve en la emigración en Francia y en Suiza, pues hubo una sangría tremenda de andaluces, pero es que hoy en día, se supone que una sociedad tecnológicamente desarrollada y que tiene instituciones democráticas, que yo las pondría lo de democrático entre comillas, porque no aplican ni sus propias leyes, como ahora después veremos, pues no hay ya familia que no tenga un pariente que se va. Los jóvenes estudian su carrera, se preparan, pero se tienen que ir a trabajar fuera de Andalucía. Sí, sí. O sea, que seguimos teniendo la misma situación que hace 40 años. Sí, totalmente. Entonces, totalmente disfrazada, mucho más bonita, mucho más suavizada. Claro. Ahora antes te tenías que ir en un tren de carbón con una maleta de cartón. Sí, Y ya. ahora te coges un Ryanair y te vas a Alemania por 30 euros. Sí, pero el modelo y la lógica es exactamente la Los misma. temporeros se van a Francia a coger uvas, como hace 40 años. Al Espárrago, Navarra. O al Espárrago, Navarra, la Périda en Lérida. Los que hacen sus carreras no encuentran trabajo aquí, se tienen que ir a trabajar a Madrid, al País Vasco. Entonces, es de pena. La lógica es exactamente la O misma. sea, tanta esperanza que teníamos puesta en la democracia y en instituciones propias, y estas instituciones propias pues solo sirven para cobrar buenos sueldos y olvidarse de los andaluces. Vamos, diciéndolo mal y pronto, han encalado el cortijo, pero lo que pasa dentro Los males, y los sí, amos siguen siendo los mismos. siguen siendo los mismos. Y bueno, hablar de reforma agraria hoy en Andalucía tiene sentido. ¿Cuál sería la reforma agraria que según el SAT necesita Andalucía? Porque según me decía fuera del micrófono, perdón, está vigente la reforma agraria, pero es que no la aplican, ¿no? Explica un poco. La ley de reforma agraria a día de hoy no ha sido derogada completamente. Sí que es verdad que se han empezado a desmantelar todos los mecanismos que nacieron de esa ley de reforma agraria del 84, que dicho sea también, es una ley muy flojita, pues, y era una modificación de una ley franquista de la ley de fincas, sí, manifiestamente mejorable. Se le cambió el nombre y poco más, pero el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, que nació de ahí, las tierras públicas, las 40.000 hectáreas de tierra pública que había en manos del IARA, del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, desde el año 2010, con el PSOE en el gobierno, sí, se empezaron a privatizar esas 40.000 hectáreas, y a día de hoy pues quedan poco más de 10.000 que todavía no han conseguido privatizar. Entonces se camina en la dirección contraria a lo que yo creo que es necesario. A día de hoy es necesario que haya más tierra pública, es necesario que haya gobiernos que favorezcan el que la tierra está al servicio de quien la habita y la trabaja, y no al contrario. Entonces hace falta una reforma agraria, e incluso yo diría una revolución agraria, porque no se trata ya solo de repartir la tierra, sino se trata de la agricultura que queramos hacer. Pues si ahora repartimos la tierra para, como hemos dicho, poner olivar ultraintensivo, y hacemos los cultivos. estamos lo mismo. Hace falta una reforma agraria que favorezca la soberanía alimentaria de Andalucía. Y eso quiere decir que no solamente tengamos olivos y tomate, sino que tengamos todo lo que se necesita para alimentar a este pueblo. Que haya de todo, que haya cereal, que haya todo tipo de cultivos, y por suerte estamos en una tierra
en la que podemos cultivar desde mango y aguacate hasta cereales y algodón. Hasta cualquier cosa se puede dar aquí, y se está centrando cada vez más la cosa en 2 o 3 cultivos, ya digo, no por beneficio de la población, sino por beneficio de los magnates de... Sí. Porque se puede dar el caso, hablando de la reforma agraria, aún de la que aún está vigente, que ha llevado fincas que están completamente abandonadas, que según esa reforma agraria el gobierno andaluz tiene la potestad para expropiarla y pasarla a una propiedad comunal de la cual se beneficia la gente de los municipios, y sin embargo no lo hace. ¿Por qué? No lo hacen. Pues no lo hacen porque los gobiernos no obedecen a quien los votan, sino que obedecen a los banqueros y a los poderes fácticos grandes. Los poderes fácticos y del capitalismo. Al final, sobre los gobiernos no manda la gente, manda la COE y el Banco Central Europeo y la gran banca. Nosotros tenemos constancia de muchísimas fincas, y esto no es un dato nuestro tampoco, a lo mejor ya está un poco desactualizado, pero por ahí andará la cosa todavía. Agentes de la propiedad inmobiliaria en el año 2015, si no recuerdo mal, ponían que un tercio de las grandes fincas andaluzas estaba en manos de bancos y de fondos buitres. Un tercio de las fincas andaluzas. Nosotros, concretamente, hemos podido atacarle a 2 fincas aquí en Jaén, ¿sí?, que estaban en esa situación. Una era la finca La Rueda y Casa Baja, que durante los años 2014 y 2015, una finca que está entre Joda y Úbeda, de medio millón de olivos, 540 hectáreas de olivar, que estaba en manos del banco BBVA. Y esa finca durante 3 años estaba sin cultivar, ¿no? Estuvo sin quitarle la vareta al olivo, sin hacerle la poda, sin recoger la cosecha. Se desmanteló completamente un molino propio que tenía la finca. Un desastre. Y esa finca, con la ley en la mano, con esos 3 años que estuvo sin... Se podía haber expropiado. Se podía haber expropiado por parte de la Junta de Andalucía y haber sido entregada a cooperativas o a ayuntamientos que hicieran que aquello cumpliera una función social. Y es su propia ley, que no es que yo me lo estoy inventando ni que yo piense que eso tiene que ser así. Eso es algo que está aprobado por el Parlamento de Andalucía y que es algo que se puede aplicar perfectamente si quisieran. ¿Y por qué estos políticos que tenemos son tan cobardes? Pues son tan cobardes, pues ya digo, porque son estómagos agradecidos de quien les manda realmente. Y bueno, y la otra finca a la que nosotros le atacamos, que sí conseguimos llegar un poquito más lejos que lo que llegamos con La Rueda, porque La Rueda solamente nos costó represión, no pudimos incluso ni llegar a entrar a la finca, como quien dice. Pero en el Cerro Libertad, que es la finca del Aguardentero, era su nombre anterior, nosotros la rebautizamos como Cerro Libertad, que es una finca de 74 hectáreas, de olivar también, que está entre el término de Jaén y de La Guardia. Pues con un cortijo, con agua, Está cerca del Tentesón, ¿no? Está cerca del Tentesón. Si los que somos de Jaén conocemos la zona aquella. Y bueno, esa finca durante un año, nosotros, un grupo de personas, de trabajadores de Jaén y de otros muchos sitios que vinieron a apoyarnos, pues la trabajamos después de 7 años, porque después de 5 años nosotros la encontramos porque la embargaron en el 2012 el banco y nosotros la ocupamos en 2016. Estaría falta de todo, de poda y de... Que yo estaba pues más de 1000 olivos, calculo yo que ya casi que es más fácil arrancarlo y sembrar otra cosa porque han muerto. Cuidarlo, pues las cosas mueren. Y otros tantos pues hay que echarle un trabajo grandísimo en poda, en quitar varetas, en cura, en abono. Hay que hacer una labor grandísima. Y aparte, fruto del modelo también que se ha estado aplicando de fitosanitarios a niveles de pérdida de suelo, es un olivar en pendiente, y al tú quitarle la capa vegetal, la erosión que había allí es grandísima. Erosionar el terreno. Entonces, aquello tiene un trabajo enorme de frenar erosión y de arreglo del olivar. Nosotros, con una mano delante y otra detrás, como se suele decir, pues podamos más de 1000 olivos, montamos un molino artesanal dentro del cortijo en la primera campaña. Sí. Y conseguimos producir aceite, muy poquito, porque era un método muy rudimentario y había muy poca aceituna, porque esta campaña anterior, la anterior es más o menos como esta, que no llovía apenas y había
pero con todo y con eso, con mucha solidaridad también internacional, por ahí ha pasado gente de media Europa, y pues conseguimos que eso saliera para adelante hasta que nos desalojaron en el 2000, un año después justo, en 2000. Pero realmente vosotros estabais mejorando la finca porque estaba abandonada. Claro, nosotros estábamos mejorando la finca y al final un juzgado decretó el desalojo. Y el banco estaba cobrando las subvenciones por olivos, eso no las cobrabais vosotros, ¿no? Nada, nosotros de la subvención no cobrábamos nada, y es otra de las incoherencias de este sistema, de que se le da dinero a gente que se tiene abandonado. Eso es como robarlo al campo, eso es un dinero que no va para el propietario. Se supone que debería de ir para invertirlo en las fincas. Si no se está invirtiendo, eso se tiene que dejar de recibir. Un desastre. Total, que nosotros nos desalojaron en abril del 2018, el año pasado. Porque vosotros en un principio estabais allí con consentimiento del banco, ¿no? No. Ah, ¿no? Nosotros nos metimos allí, fue una acción sorpresa, cuando se cumplía un año del encarcelamiento de Andrés Bódalo. Sí. Pues nosotros dijimos, qué mejor manera de reivindicar que él siga en prisión, que pues, hacer algo por lo que él estaba preso, que era por luchar porque la tierra sea para quien la trabaja. Entonces, por sorpresa, nosotros hicimos una concentración en la subdelegación del gobierno de Jaén, que fue el acto que hicimos público. Y mientras tanto, pues un grupo de 200 personas, en vez de ir a la concentración, nos desplazamos al Cortijo por sorpresa, y una vez que estaban los medios de comunicación en la subdelegación, anunciamos que habíamos ocupado la finca. Entonces fue una acción de guerrilla un poco, por no hacerlo, porque si lo haces público de primera, pues no hubiera costado que hubiera allí 300 guardias civiles y que no se hubiera podido entrar al Cortijo. Entonces, una vez dentro, ya tuvieron que activar todo el proceso judicial, que se alargó un año, hasta que nos consiguieron desalojar, aunque un desalojo, el primero lo frenamos, pues hicimos barricadas en la entrada de los carriles y demás para que no pudieran acceder allí, pero luego ya al segundo ya entraron allí con una pala y con todo, y llegaron hasta el Cortijo y ya nos sacaron, de allí. Habéis cogido la cosecha 2 años entonces, ¿no? La cogimos el primer año de manera ilegal, mediante la ocupación, y la segunda, después del desalojo, nosotros seguimos insistiendo al banco. Fuimos y dijimos, ahora vamos a hacer una campaña y vamos a señalar todas las fincas que tenéis igual que esta, sin aprovechar. Abandonar. Y ocupamos una finca en Cabra del Santo Cristo, que tiene una finca allí de 200 hectáreas de olivas también, sin cultivar. Fuimos a un invernadero a Almería, con los compañeros del sindicato de allí de Almería, un invernadero también que todavía estaban los tomates allí, se lo quitaron sin coger, ¿no? Sin coger, pues lo tenía arrendado el propietario a una familia, embargaron al propietario y no le dejaron al arrendatario coger la cosecha. Y entonces la cosecha de tomate se perdió. Fuimos y ocupamos aquella allí también. Y cuando ya ocupamos la segunda finca, desde Madrid el BBVA nos llamó para sentarnos a negociar a ver qué hacíamos con el cerro. Y entonces conseguimos hacer un contrato para la recogida de la aceituna en la campaña 2018-2019. ¿Qué demuestra esto? Pues que al final, si se aprieta y si se lucha y se es constante, se consiguen las cosas. Si nosotros, eso que hemos sido un grupo más o menos pequeño de gente, hemos conseguido hacerlo con eso, que no puede conseguir un pueblo entero organizado, si tuviera conciencia de sí, y tuviera herramientas propias para pelear por todo eso. Sí, bueno, herramientas no habría nada que no nos pudieran. Herramientas se las tienen, lo que pasa es que las ocupan quienes no creen en Andalucía. También es verdad. Y bueno, y la situación actual de Cerro Libertad, ¿cuál es? Porque por lo visto, me decía fuera del micrófono que el banco lo había vendido a un fondo buitre, ¿no? Claro, cuando terminó la campaña el año pasado, pues que terminó la concesión el 28 de febrero, fíjate tú qué buen día, pues al día siguiente, el 1 de marzo, volvimos ahí a Madrid a reunirnos con el banco. Y el banco lo que nos anunció, el BBVA lo que nos anunció, que había vendido todas sus propiedades inmobiliarias a un fondo buitre que se llama Cerberus, un fondo estadounidense que gestiona, aparte de los inmuebles del BBVA, también del Banco Sabadell, del Banco Santander, de Bankia, tiene un parque inmobiliario de más de 2 millones de viviendas, más fincas, más de todo. Y está controlado, está dirigido en España por el hijo de José María Aznar, por José María Aznar Jr.
Mira qué gran patriota, ¿eh? Así que fíjate tú dónde ha ido a caer la... Digan, los que se envuelven la bandera de España, al final trabajan al servicio de intereses extranjeros. Y a los de extranjeros y de los suyos propios también, que al final son los que... Y usan los cargos políticos, porque ya hemos visto también lo que su madre, Ana Botella, hizo con viviendas de protección oficial que habían caído en manos de un fondo buitre que curiosamente era de su hijo también. Una auténtica vergüenza que no deberían llamarse ni siquiera españoles, porque manchan el nombre de cualquier país. Eso son mafiosos. Y bueno, estamos en Jaén, donde el olivar es preponderante. ¿Qué opinas de las últimas movilizaciones en defensa del olivar tradicional? Porque hay mucha tendencia a hacer un olivar de estos intensivos, ¿no? Para que lo cojan las máquinas de más, ¿no? Bueno, nosotros es una situación que llevamos denunciando bastantes años ya, porque venimos viendo que se está aumentando y ya ha cogido un ritmo que es muy preocupante. Y bueno, y eso es lo que hay que señalar también como parte del problema. Nosotros hemos acudido a movilizaciones, las movilizaciones que hubo convocadas por UPA, por COA y por las cooperativas en Jaén y en Sevilla también. Ahora hay una el 10 de octubre, creo que era. Hay una en Madrid también, que también iremos desde el sindicato, sí, y la apoyaremos, pero también la apoyamos desde un punto de vista crítico, porque hay que hablar de todo, no podemos nada más que hablar de precios sin ponerle causa a los precios, claro, a los bajos precios del aceite, y sin ponerle cara tampoco a quien sufre eso, que no solamente son los propietarios, sino que son también muchísimas personas que trabajan en el olivar y que vemos como ahora que empieza la campaña de aceitunas. A menor precio del aceite, más justificación para bajar los precios. Exactamente, para bajar los salarios, para incumplir los convenios y lo que vemos también es que cuando hay una buena campaña, el convenio a lo mejor se incumple menos, pero se sigue incumpliendo, con otras excusas, pero cuando ya bajan los precios, la sangría que se hace con nuestros derechos es brutal. Entonces, ahora empieza este año, nos tememos que va a ser muy duro, porque viendo la poca aceituna que hay este año, lo poco o al precio tan barato que se ha vendido el aceite el año pasado, y no sabemos lo que pasará este año con los precios, bueno, estamos viendo que al final... Van a intentar poner precios al mínimo. Van a intentar abusar a muerte. Nosotros vamos a empezar una campaña de ronda por los pueblos para informar de todo esto, y sobre todo aquí también yo quiero incidir en que el pato que lo está pagando sobre todo y ya desde hace muchos años son las mujeres. Las mujeres, las jornaleras, las habitantes de nuestros pueblos son las que se están quedando fuera. Antiguamente la aceitunera, la campaña de la aceituna era la que tenía mayor cantidad de trabajadoras. Y ha pasado de eso a ser una mínima expresión. Antes trabajaban familias enteras con la mujer, el marido, las hijas, los hijos en la esta, y ahora ya dicen que hombres nada más, y yo he visto mujeres con la vara, he visto mujeres incluso con la vibradora de mano, he visto mujeres tirar de los lienzos y las he visto hacer exactamente lo mismo que hace un hombre, pero hay un machismo patronal bastante fuerte en la campaña de la aceituna. ¿Y cuál es la causa de esta bajada de precios tan grande? La especulación. Pues por un lado la especulación, que las cadenas de distribución son al final las que imponen los precios, y por otro lado también es que se está rebajando los costes de producción, pero con unos costes sociales muy altos, que es cuando hablamos del olivar ultra intensivo, que es que claro, si tú al final lo que antes hacían 300 personas y tenías que pagarle 300 salarios, ahora lo hace una máquina que le pasa por encima a los olivos y va echando la aceituna en un tractor, claro, ahora trabajan 2 personas y tú la máquina la tienes amortizada al tercer año o al cuarto, y el resto pues ya es olla todo para ti. Entonces eso es lo que no puede ser, y eso ya lo está denunciando sin embargo crea paro y miseria en los pueblos. Eso lo está denunciando ya hace poco en el diario Jaén, una entrevista que le hacían a Paco Reyes, denunciaba que había que ponerle freno al olivar ultraintensivo. A mí me hacen gracia estas cosas porque es que se invita a esas movilizaciones a quienes han sido parte del problema. Ahora el Partido Socialista no ha podido hacer nada desde hace 10 o 15 años que se viene implantando el olivar ultraintensivo, no ha podido ponerle freno a eso. Y ahora cuando ya está... Y mucho más en una provincia... Dice que hay que denunciarlo. En una provincia como Jaén, donde la gran cantidad de pueblos, la mayoría, dependen del olivar. Claro. Eso es tremendo. Bueno, y Curro, toda esta lucha
te ha acarreado represión tanto a tu sindicato como a sus miembros, ¿no? Sí, la verdad que sí, hemos pasado momentos de represivos bastante duros. Han sido, en estos años han sido más de 600 personas, 600 sindicalistas del SAL, los que hemos pasado por procesos de distintos tipos, tanto penales en algunas ocasiones, como administrativos en otras ocasiones, sobre todo administrativos, sanciones administrativas de multa, sí. Porque una represión también, el sistema va afinando todo, y sobre todo lo que a nivel de represión afina... Te arruina para que no te dé ganas de luchar, ¿verdad? Afina muchísimo, porque no es lo mismo moler a palo a una persona, que ahora mismo cada uno con un móvil lo puede grabar y eso se difunde y es una imagen impactante, sí. Que te llegue una carta a tu casa en la que te están multando a ti, a tu compañera que ha ido a las movilizaciones, a tu hijo que ha ido a las movilizaciones, y cuando quieras acordar, pues te juntas con 2.000 o 3.000 euros de multa en una casa, que en tiempos de crisis pues ha sido un método de amedrantamiento a muchísima gente muy duro y muy eficaz. Te quitan los recursos para comer. Claro, te lo quitan todo, y al sindicato lo arruinan también, porque lógicamente esas familias, esas personas, yo mismo, la multa no la hemos pagado nosotros. Al final la caja de resistencia del sindicato ha sido la que ha afrontado todo eso. Pero claro, es una manera también de arruinar al sindicato. Cuando hemos juntado como hemos juntado más de 600.000 euros en multa para una organización pequeña, aunque combativa, la caja se viene abajo. Pero pequeña, pues la caja se viene completamente abajo. Y procesos pues, que ahora mismo todavía están pendientes, que como el del Mercadona, que lo nombrabas tú al principio, sí. que bueno, se iba a celebrar el juicio el 5 de septiembre en Sevilla, pero no había llegado la notificación, no notificaron bien a los 20 que estamos encausados en ese tema, sí. Pues no nos notificaron bien, entonces se aplazó el juicio a febrero, al 12 y al 13 de febrero. ¿A febrero del año que viene? A febrero del 2020. Y estamos a la espera de eso, que eso de primeras pedían 5 años, como bien has dicho, entre 2 y 5 años, pero ahora tanto la Fiscalía como el Mercadona estaban pidiendo 1 año y medio de prisión para cada uno. O sea que estamos hablando de 30 años en total de prisión por sacar 10 carros de comida, de alimentos básicos, de garbanzos, de lentejas, de arroz, de leche, hay alguna gente que dice, sacamos del supermercado. Hay alguna gente que dice, ¿y el sindicato por qué no se lo ha pedido al Mercadona en vez de llevarse por la brava? Bueno, nosotros, claro, es que eso al final, cuando ya va pasando el tiempo, pues se las cosas te lo pueden tergiversar de primera hora, pero sí. Cuando va pasando más el tiempo, pues más se puede tergiversar. En ese momento hay gente que a lo mejor no se acordará, pero los supermercados, sí. Mercadona entre ellos, sí. Estaban poniendo guardias de seguridad para impedir a la gente que pudiera coger cosas que en los supermercados tiraban a los contenedores. Entonces, o sea, no es que no dé el Mercadona nada, ni lo que sino tiraba. Ni lo que tiraba permitían que lo cogieran. Eso por un lado, de lo que denunciamos. Por otro lado, denunciamos que en Andalucía estaba habiendo una pobreza severa en ese año 2012, que es que había unas colas en Cáritas y en todos los comedores sociales, tremenda. Que eso eran brutales. Había pobreza y había hambre, había hambre real. Había pues, niños que no había una malnutrición infantil que estaba demostrada y que no nos alimentábamos nosotros, que eran Cáritas, que eran informes de organismos institucionales los que denunciaban eso. Y por otro lado denunciábamos también porque Mercadona atentaba contra la soberanía alimentaria de Andalucía, porque, por ejemplo, con el tema del aceite, pues compraba aceite por debajo de coste en Marruecos, que se envasaba en Portugal y se vendía aquí, que somos líderes en producción de aceite. Una barbaridad. Entonces, una auténtica barbaridad. Y fue una acción de desobediencia civil, en ningún momento fue un robo, porque nosotros avisamos a los medios de comunicación, para hacer una llamada de atención, fuimos a cara descubierta, ¿no? Y fue algo simbólico porque 10 carros de comida al Mercadona le suponen absolutamente nada dentro de lo que son sus beneficios, y que sobre todo que eso que lo hicimos a cara descubierta y mediáticamente, porque lo que nos interesaba no era
el coste y el valor de esos 10 carros, sino el valor simbólico. Denunciar la situación. El valor simbólico de decir, estos alimentos pueden valer para familias que lo están pasando realmente mal, como era donde fueron los alimentos destinados, que era en la Corral a la Utopía, que era un bloque de pisos de un banco, no me acuerdo qué banco era, que había sido ocupado por familias desahuciadas, que no tenían recursos, entonces los alimentos fueron a parar allí. Y esa era simplemente la acción en lo que teníamos que hacer. Nosotros ni nos llevamos jamones, ni nos llevamos cosas caras, sino que nos llevamos garbanzos, lentejas, leche, galletas, cosas básicas, y poco más para gente que no podía poner un plato de comida encima de su mesa. Simplemente era eso. Claro. Bueno, ¿y qué te dicen a ti las palabras autonomía, soberanía e independencia de Andalucía? Bueno, pues la verdad que para mí son palabras que son, al final, son prácticamente lo mismo, ¿no? Yo creo que dependiendo del contexto, pueden significar una cosa o pueden significar otra. Pero la autonomía es la capacidad de hacer algo por ti mismo. Un gobierno propio. La soberanía es prácticamente lo mismo también. Lo que hay que medir es el grado de soberanía que se tiene o que no se tiene. Y la independencia, pues para mí sería un grado de soberanía pleno. Máximo. Entonces, son palabras que están completamente relacionadas. En Andalucía, cuando luchó por su autonomía, realmente lo que estaba luchando era por su soberanía, por tener herramientas propias para decidir su futuro. Para vivir mejor. Que es lo que para solucionar sus problemas. Herramientas propias para solucionar los problemas propios. Claro. El paro, la pobreza, la inmigración, claro, el analfabetismo, el mal reparto de la tierra, todo eso era lo que se peleaba. Claro. Andalucía se ganó a pulso su autonomía en las movilizaciones, como ya hemos comentado antes, del 4 de diciembre de 1977 y en el referéndum del 28 de febrero de 1980. Hoy que gobierna la Junta, o gobernada, sí, gobiernan los herederos de los que pidieron votar no en ese referéndum, ¿cómo ve la situación de Andalucía respecto precisamente a esto que hemos hablado, a su auténtica soberanía o autonomía? Bueno, pues yo creo que al final eso, tenemos hoy las instituciones que nos ganamos a pulso, incluso con sangre, porque recordamos a Manuel José García Caparrós. Manuel José García Caparrós en esa movilización el 4 de diciembre y a otros muchos, no solo en las movilizaciones, sino que la transición ni fue modélica ni fue pacífica. Pues hay que recordar también a Javier Verdejo en Almería, asesinado por la Guardia Civil. Hay que recordar a los que luchando por que llegara agua potable a los barrios de Carmona también se ganaron un tiro de las fuerzas todavía franquistas. Y hay que recordar a mucha gente que cayó luchando por la democracia y porque Andalucía tuviera sus derechos. Entonces, que a día de hoy las instituciones que tanto nos costaron conseguir estén en manos de quien no querían instaurar esas instituciones, y de los que no de quien quería que el destino de Andalucía se dirigiera completamente desde Madrid, desde el centralismo más absoluto, pues estamos en una situación bastante grave de la que hay que despertarse y de la que hay que salir, pero vamos, y contra la que hay que pelear cada día. Porque poco van a hacer por Andalucía a unos partidos, unas personas que no creen en Andalucía, en su soberanía. Claro, no van a hacer absolutamente nada. Y sobre todo yo creo que es importante que como hemos dicho al final, el nacionalismo andaluz, el andalucismo, tiene que caminar paralelamente a la cuestión social. Claro. Yo creo que Blas Infante, que es el padre de la patria, el que ningunea ahora la misma Junta, vos sobre todo, sí, o el que Ciudadanos dice que murió de fusilamiento, no niega que lo asesinara directamente, sino que murió de fusilamiento, como decir, hoy me ha dado un fusilamiento y me caigo y me muero. Lo asesinaron sin juicio ni nada. Cualquier lucha social que haya en Andalucía tiene que tener como marco Andalucía, tiene que pensar Andalucía desde aquí y de cómo configurar eso. Hemos hablado de la lucha por el cambio climático. El jornalero andaluz nunca se va a liberar como un trabajador que tenga un salario digno e incluso que pueda acceder a una pequeña propiedad de la tierra si no se libera al mismo tiempo la sumisión e independencia que tiene Andalucía con respecto al centralismo claro, de Madrid, ¿no? Claro. No queremos son
lucha inseparable, ¿verdad? Totalmente. Blas Infante decía eso, que su nacionalismo antes que andaluz era humano, ¿no? Entonces, el ser humano siempre por delante, y Andalucía en toda su máxima expresión, acompañándolo, de esa armonía con el medio ambiente, con el resto de pueblos del mundo y con nosotros mismos como pueblo. De eso te iba a preguntar, tiene que estar siempre presente. Eso mismo te iba a preguntar ahora. ¿Cuál crees que debe ser la relación de Andalucía con el resto de los pueblos del mundo? Pues yo creo que tiene que ser una relación basada en la solidaridad, en la cooperación y en el humanismo, como ya he dicho, citando a Blas Infante. No puede ser una Andalucía que nosotros seamos el fortín de Europa para matar en nuestras costas a tantísima gente como está cayendo ahora mismo en África. Ni puede servir nuestra tierra de base para mandar aviones que maten a otras personas, matar a otros pueblos, como está pasando en Rota en Morón, para mandar aviones a Yemen ahora mismo, o como han estado mandando a Siria, como mandaron a Libia en su momento, como mandaron a Irak en su momento. Andalucía es y ha sido siempre tierra de paz, y lo que pasa en nuestro suelo tiene que servir simplemente como objetivo para buscar la paz aquí y en cualquier parte del mundo. Claro, porque ya lo dicen los extranjeros que nos pisan, que en Andalucía nadie se siente extranjero. Nosotros somos, como bien dice, un pueblo de paz, y que trae un pozo cultural muy grande, y acogemos a todas las personas, pero lo que no podemos es ser nosotros esclavos de otros pueblos que nos opriman. Nuestro suelo no se puede usar para matar a nadie injustamente, además, porque encima que no hay guerra justa, casi que no hay ninguna, pero la de los Estados Unidos, como decía Che Guevara, que son el asesino mejor mirado de la historia y del mundo, y que esas bases ahora mismo estén en manos de unos psicópatas como son los gobernantes de Estados Unidos, pues es un peligro y es una injusticia muy grande para nosotros. Un peligro y una gran injusticia. Bueno, y al final volvemos a Tentenson, a Cerro Libertad. ¿Lo habéis dado ya por perdido el tema este o...? Ni mucho menos, ni mucho menos. Nosotros seguimos en contacto, igual que mantuvimos contacto con el BBVA, pues estamos en contacto ahora mismo con los gestores del fondo buitre, de la inmobiliaria que le gestiona, para este año intentar llegar a un acuerdo como el que llegamos el año pasado. Tenemos muy claro que ese no es ni mucho menos el fin de la lucha. Cada año coge una cosecha que irá mermando, porque de no cuidar el olivar durante el resto del año, aquello acabará muriendo. Claro. Pero sí que es verdad que este año vamos a intentar que la cosecha no se caiga, y vamos a seguir dentro de nuestros objetivos hasta que esa finca pues se gestione de manera agroecológica, se diversifique, no solamente haya olivar, sino que haya muchas más cultivos en esas 74 hectáreas. Antiguamente se plantaban habas entre las camas del olivo, y también había numerosas higueras, que también aportaban unos buenos nutrientes, ¿no? Claro, que ese cortijo, que tiene unas posibilidades enormes también para hacer una escuela de formación en agricultura ecológica, o para hacer cualquier tipo de institución allí, se ponga en marcha, se renueve, porque también es una edificación histórica, un cortijo de más de 100 años, que no podemos dejar que se caiga a pedazos. Y se puede emplear para muchas cosas. Bueno, el Sindicato Andaluz de Trabajadores es un sindicato de clase revolucionario, que tiene también sentido del territorio donde está asentado, que es Andalucía, y se define bien simplemente con sus siglas, pero hay otros sindicatos que en su actuación diaria, aunque se dicen sindicatos de clase, pues son sindicatos amarillos. ¿Cómo definirías tú un sindicato amarillo? Bueno, pues yo un sindicato amarillo lo definiría como el que, por un lado, como he dicho al principio, en él no mandan los trabajadores, sino que mandan profesionales del sindicalismo, que suele coincidir que llevan muchísimos años sin pisar un centro de trabajo, y que su trabajo se convierta al final simplemente en mantener el sindicato, que acaba siendo no mantener el sindicato, sino mantener su salario e intentar aumentarlo en cuanto se pueda. Y eso al final, un sindicato también que al final, más que mantenerse de las cuotas de sus afiliados,
que es el origen de los sindicatos, se acaba manteniendo de las subvenciones públicas, que acaba siendo la principal fuente de financiación. A cambio de hacer un sindicato dócil. A cambio de, exactamente, de no hablar más de la cuenta ni decir más de la cuenta. Entonces, para mí es un sindicato amarillo y para mí, pues eso llevado a la práctica hoy, pues sería el papel que están jugando Comisiones Obreras y UGT, por ejemplo, en que la aplicación del salario mínimo interprofesional, que se subió a 900 euros, están frenando, ¿no? Lo están frenando en la aplicación en muchísimos centros de trabajo. Y eso, por ejemplo, nosotros en Almería, en los invernaderos, donde el único sindicato que hace un sindicalismo combativo dentro de los invernaderos es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues nos estamos viendo cómo muchos de esos delegados, porque elecciones sindicales, los sindicatos pequeños tenemos muchísima dificultad para hacerlo, un sindicato que no está dentro de la mayoría sindical necesita muchos requisitos. Necesita que el 50% más uno de los trabajadores de una empresa pidan que quieren hacer elecciones sindicales para que el sindicato pueda convocarlas. Los sindicatos mayoritarios simplemente tienen que ir a la CEMAR, rellenar un papel y ya está el proceso electoral en marcha. ¿Qué pasa con esa? Pues que ellos hacen muchísimas elecciones sindicales, pero al final sus candidatos son los candidatos que convienen a la empresa, porque saben que no van a dar más guerra de la conveniente. Profesionales del sindicalismo, pero ocurran poco. Exactamente. En Almería, que tiene un modelo agrícola que permite que haya trabajo todo el año, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el olivar, pues sí hay un sindicalismo más asentado, pero donde hay representantes, nosotros cada día tenemos más por suerte, pero donde hay representantes de los sindicatos mayoritarios, pues lo que nos estamos encontrando es que son ellos mismos los que frenan a los trabajadores para que no exijan los 6,90 euros que supondría el salario mínimo interprofesional. Entonces, para mí eso es la mayor muestra y la mayor desgracia del sindicalismo amarillo que tenemos y que sufrimos los trabajadores a día de hoy. Por supuesto. ¿Los trabajadores andaluces kurdos son conscientes de que Andalucía siga discriminada con respecto a las comunidades catalana, vasco, navarra y madrileña, y ellos mismos con respecto a los trabajadores españoles del norte? Porque una de las consecuencias es, por ejemplo, que las pensiones del norte son más altas que las pensiones de los andaluces. Sí, Jaén, precisamente a esos más Jaén tiene las pensiones más bajas del Estado español a día de hoy. Y las seguirá teniendo porque al final tenemos los sueldos más bajos, y esto seguirá así, en la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que conciencia de eso, igual que conciencia de la existencia de Andalucía y de la pertenencia a Andalucía, existe. Pero es una conciencia muy intuitiva. Muy relajada. Y es una conciencia muy relajada y que nosotros como pueblo tenemos, y como la gente que estamos más politizada y más organizada, pero es una responsabilidad colectiva, pues no hemos sabido transformar en herramientas útiles que hagan de esa conciencia, que hagan que crezca esa conciencia que existe y que conviertan eso en una herramienta política que haga que esto cambie y que seamos más dueños de nuestro presente y de nuestro futuro de lo que a día de hoy somos. Porque fíjate, por ejemplo, la Comunidad Foral Navarra, que tiene una plena autonomía, funciona de hecho como un Estado confederal, pues toda la producción agrícola que hace la industrializa en su propio territorio, generando cantidad de puestos de trabajo. Sin embargo, eso no se da en Andalucía, donde sale la materia prima para que se industrialice en otras comunidades. Exactamente, aquí pues vendemos el aceite a granel, lo que hemos dicho antes también de la almendra, las pipas, de los girasoles, los tostaderos están cantidad de cosas por ahí en otros sitios, y Almería pues es la provincia que más transporte en camión tiene para sacar pimientos y tomates que se venden como materia prima, pero que se industrializan en otros sitios, en otros puntos, cuando se podría generar aquí una riqueza y una plusvalía enorme. Que evitaría que fuera mucha gente al paro y a la emigración. Y a la emigración, claro. La sociedad andaluza es consciente de la identidad andaluza del SA. ¿Defiende a los trabajadores andaluces al único sindicato nacional andaluz que tiene Andalucía? Bueno, nosotros estamos creciendo en afiliación, la verdad que es más lento de lo que nos gustaría. Cada día, como digo, estamos en más empresas, cada día tenemos más representación,
y yo creo que existe una simpatía bastante grande y que el sindicato es bastante conocido en relación a los recursos que tenemos y al peso numérico que tenemos. Se ve lo que pasa es que, claro, la sociedad pues, a día de hoy, por desgracia, pues la política y el sindicalismo ya ha habido quien se ha encargado de desprestigiarlo, con y también los medios, casos de corrupción que ha habido de los sindicatos mayoritarios, el papel que hemos dicho que juegan muchas veces en contra de los trabajadores, pues al final hace que nos metan a todos en el mismo saco, y eso pues juega también en nuestra contra. Y también hay gran cantidad de medios de comunicación que os hacen un cerco de silencio, ¿verdad? Pues sí, la verdad que hacer entrevistas como esta, como la que estamos haciendo hoy, en un medio de comunicación público o en otro medio de comunicación privado, este es privado, sería muy complicado, muy complicado o incluso imposible. Lo que dice el caso es que en televisiones públicas pagadas con todos los dineros de los andaluces no se den oportunidades a todas las personas o entidades, entre ellas al Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? Sí, la verdad que sí, a ver, lo público debería ser de todos, se supone. Nosotros somos lo público del pueblo, nosotros somos pueblo también, deberíamos de recibir más o menos el mismo trato, pero al final una sin televisión... duda alguna lo recibimos, y cuando salimos nos ocultan hasta que pueden, y cuando ya no pueden ocultarnos, cuando salimos es para criminalizarnos. Al final una televisión en particular como Canal 45 ejerce más labor democrática que muchas que son públicas. Muchísimo más. Sí, nosotros no es la primera entrevista que tenemos aquí, y la verdad que aquí se puede hablar con total libertad, que no hay ninguna cortapisa, vaya. Y Curro, a pesar de la represión que ejercen los poderes fácticos con vuestro sindicato, tienes que tú continuar en la lucha. ¿Qué es lo que te mueve a luchar con tantas dificultades como te encuentras o encontráis? Bueno, yo creo que es que pues, la lucha al final es necesaria, ¿no? El día que deja de luchar, está uno el muerto, día que nos callamos es el día que morimos. No podemos, la injusticia sigue y la lucha tiene que seguir, no puede haber descanso. Todo el mundo tenemos nuestra vida, todo el mundo, pero bueno, hay gente que dedica parte de su tiempo a hobby o a cualquier otra historia. Pues nosotros lo dedicamos a hacer de Andalucía, del mundo, un lugar justo donde merezca la pena vivir. Donde se pueda vivir. Claro. Y además que esto es... Y esa idea, ese horizonte utópico es el que nos... O lucha y te mantienes y avanzas, o si te quedas quieto es que retrocedes. Claro. No hay vuelta de hoja. Como si te paras es cuando te echan para atrás. Te echan para atrás, seguro. Sí, ese horizonte de justicia y de felicidad, de vivir bien, es lo que a mí me sigue echando para adelante, vamos. Por supuesto. Curro, tú has sucedido al anterior secretario de Jaén de tu sindicato, o José Bódalo Pastrana. ¿Qué nos puedes decir de la labor que ha hecho tu compañero en los años que ha estado al frente del Sindicato Andaluz de Trabajadores en la provincia de Jaén? No, pues Andrés, pues como mantener este sindicato vivo, la verdad que es siempre un hándicap, por lo que decimos, que tenemos en contra de las instituciones, tenemos en contra de los medios de comunicación mayoritarios, tenemos en contra a los sindicatos mayoritarios que nos ven como amenaza en vez de como alguien con quien cooperar. Entonces el simple hecho de que el sindicato se mantenga y crezca, aunque sea un poquito, a mí me parece que es una labor encomiable, ¿no? Nosotros le hicimos aquí una entrevista a José Bódalo hace algún tiempo, y la verdad te puedo decir que la impresión que yo personalmente saqué de él es que es una gran persona. Sin embargo, ha tenido la mala suerte de la represión que los poderes fácticos ejercen sobre los luchadores, sobre los que trabajan altruistamente por los demás, pues descargó en él. Claro, nos podría haber tocado a cualquiera, porque ya, como he dicho, ya hemos sido más de 600 los que hemos pasado por procesos, pero sí que es verdad que él, entre el peso que tenía a nivel del sindicato, concejal de Jaén, que era también en ese momento, y candidato por Podemos, que fue al Congreso, sí, pues se convirtió en una figura que, si tú atacas a una figura más mediática, pues al final se usa como cabeza de turco, y esa fue su mala suerte. Para que la gente se eche un poco para atrás. Claro, es decir, castigamos al que conoce más gente. En sus tareas reivindicativas. Castigamos al que conoce más gente para que amedranta a cuanta más gente mejor. Y bueno, ¿tienes noticias? ¿Cómo sabes cómo se encuentra José Bódalo en la actualidad? ¿Terminó ya su condena? Sí, terminó, 2 años y medio,
que entró el 30 de marzo, pues el 30 de septiembre de este mes ha sido cuando ya por completo le cumplió la condena. Y está en Joda, antes vivía en Jaén, se mudó a Joda. Sí. Y bueno, pues allí pues sigue participando y está un pequeño negocio que abrió en el sindicato haciendo labor de base, ¿no? De panadería, sí, ahí está. Muy bien. Bueno, pues seguimos. ¿O crees que a Andalucía le falta un gran partido nacional andaluz para que aglutine a todos los andaluces en la defensa de nuestra tierra? Porque fíjate que vemos al resto de comunidades, Navarra, País Vasco, Cataluña, Galicia, donde independientemente de la ideología de los partidos presentan candidatos y tienen voz en el Congreso de los Diputados. Aquí se presentan andaluces por distintos partidos y ningún partido le da voz a los andaluces en el Congreso de los Diputados. A la región más poblada, a la que tiene más historia nacional, porque es una verdadera nación, Andalucía, antes que ninguna de Europa. De hecho tiene la bandera más antigua de Europa, y sin embargo no se le da voz. Yo creo que hace falta como el comer, hace falta un partido que ya lo hemos hablado también, que sea una herramienta eficaz para la mayoría de la población de Andalucía. También tiene que ser un gran partido, pero también con unos grandes valores. Claro. No sé que solamente sea un partido grande, que mueva la bandera y se venda a intereses, se venda a intereses raros. A lo que le pongan. Yo los últimos coletazos del PA del Partido Andalucista, hubo gente que decía que lo que necesitaba Andalucía era una CIU, una Convergencia y Unión Andaluza. Ahí no estoy yo. Claro. Me hace falta un partido que representa al pueblo, claro. Que representa a la burguesía andaluza. De eso ya hay muchos, aunque no se llamen andaluces, pero que representa a la burguesía de aquí ya hay muchos partidos. Nosotros necesitamos un partido que sea de todo el pueblo. Del conjunto de la población. Y un partido que defienda los intereses, que defienda que aquí hace falta soberanía y herramientas democráticas para que realmente la población. Andalucía se desarrolle y no tenga que vivir a expensas de otras regiones o de otros países, cuando con la riqueza que tenemos podemos generar no solamente el trabajo para nosotros, sino para que vengan de otros sitios aquí, como ocurrió en otra época en el pasado. No para ser más que nadie ni menos que nadie, sino para poder hablar con igualdad con el resto de pueblos del mundo. Pero además hay que decir otra cosa. Eso, y para que nadie nos expolie y para que lo que queramos darle nosotros a otros sea decisión nuestra, no sea decisión de nadie. Hay que decir también otra cosa, que Andalucía siempre ha tenido un nacionalismo incluyente, no excluyente como el de otras comunidades del norte. El andaluz se ha sentido andaluz, pero se ha sentido integrador del conjunto de todos los pueblos de la península ibérica, claro, incluido Portugal. Claro. Por eso Blas Infante ya en su tiempo recomendaban una república confederal ibérica. Claro, sí me veo. Que daría libertad a todos los pueblos y una unión grande al conjunto de los pueblos ibéricos, que harían de Iberia pues una potencia en Europa. Claro, pero siempre en pie de igualdad y en pie de fraternidad con el resto de pueblos. Y no algo impuesto. No en plan de sumisión. Y algo que un proyecto como el de España, casi desde que nació, ha servido simplemente para machacar pueblos. Y en el caso nuestro, como España tampoco tiene una cultura propia, porque aquí lo que hay son muchos pueblos, no solo hay una grande y libre, eso no se sustenta por ningún lado. Y al final nosotros, a la misma vez que nos roban la cultura, porque nos dicen que la sardana nadie niega que es catalana, ni la muñeira son gallegas. Pues la escribió un andaluz. Pues fíjate tú. Pero el flamenco sí es español. Y la jota aragonesa también es andaluza. Claro, si al final nos ponemos a escarbar. Al final los estereotipos de España generalmente son andaluces. Nacido aquí, pero nadie niega, aunque hayan nacido de aquí, nadie niega que todo eso sea de Aragón, o sea catalán, o sea de... Pero el flamenco, tú preguntas por ahí, es español, no es andaluz. Claro, y el caballo... Y luego lo han hecho... Y el caballo... Y la guitarra es española. El caballo es andaluz, es español y no andaluz. Yo con eso me quedo con Carlos Cano, que decía que la canción ni es española, sino que es copla y es andaluza. Claro. Que eso define muy bien
la apropiación cultural para un proyecto artificial como es el de España a día de hoy, que se ha hecho de nuestra cultura. Pues y eso a la misma vez que nos machacan y nos dicen que hablamos mal, que somos vagos y que estamos todo el día durmiendo la siesta y cobrando el pez. Precisamente cuando la matriz del español está en la lengua romancera del andaluz. Exactamente. En todo caso, el castellano sería un dialecto del andaluz. Exactamente. No al revés, como nos han dicho. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Quisiera que, dirigiéndote a aquella cámara, pues algo que no te hayamos preguntado o que quieras expresar de tu sindicato, se lo diga a los oyentes de Canal 45. Bueno, y pues yo pues nada, que simplemente daros las gracias a vosotros por darnos este espacio y que, como ya he dicho, tanto en la campaña a todos los trabajadores de la hostelería, con esta campaña que estamos llevando ahora a cabo, como a los trabajadores de cualquier sector, que aquí está vuestro sindicato, aquí hay una organización útil para defender vuestros derechos y aquí nos tenéis para lo que haga falta y para acompañaros en lo que sea conveniente. Así que muchas gracias y nos vemos en otro, ¿no? Pues gracias a ti, Curro, por haber hecho esta entrevista, y cuando tengáis algo que comunicar, pues estas cámaras y este programa estarán a vuestra disposición de un sindicato que es netamente andaluz. Gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, queridos telespectadores de Canal 45, les decimos que hasta aquí hemos llegado con este programa de hoy, Guadalquivir 115, que esperamos haya sido de interés para todos ustedes. Nos vemos otro día. Gracias. Say